Vamos a hablar hoy día sobre las lesiones por agentes físicos. Tenemos las lesiones por frío, por calor, por electricidad, las quemaduras y las lesiones por radiactividad, entre los principales agentes físicos que pueden producir lesiones. Bueno, entonces, comenzaremos por las lesiones por frío. Eh, Tenemos que el ser humano es un organismo homeotermo. Eso significa que su temperatura se mantiene en un rango relativamente estrecho, ¿no? No podemos funcionar a temperaturas muy bajas o muy altas. Tenemos un pequeño rango en el cual funcionan todos nuestros sistemas metabólicos. Como habitualmente la temperatura del medio ambiente que nos rodea es más baja que nuestra temperatura corporal, continuamente estamos perdiendo calor, ¿no? Porque somos el cuerpo más caliente, siempre transfiere calor al cuerpo menos caliente, ¿no? O más frío. Eso se llama termolisis. Por lo tanto, tenemos que estar produciendo continuamente calor en nuestros órganos para mantener el equilibrio entre lo que producimos y lo que perdemos, ¿no? Tenemos mecanismos fisiológicos en el cuerpo para que nosotros evitemos perder calor cuando es necesario o a veces necesitamos aumentar su producción. Ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacemos, ¿no? Y la mayor parte de nuestro calor lo producimos en los órganos profundos, de alto metabolismo, como por ejemplo el hígado, ¿no? Y de ahí pasa a la piel y por la piel se pierde. Entonces producimos y vamos perdiendo. Es un mecanismo que siempre mantiene un delicado equilibrio. Nuestra temperatura promedio es 36,7 grados centígrados. La gran mayoría de personas variamos entre 36,6 y 37,1. O sea, medio grado. ¿No? Medio grado centígrado es nuestra variabilidad, nuestro espectro de variación de nuestra temperatura corporal para que nuestro organismo funcione bien. Por debajo o por encima ya nos comenzamos a sentir mal, ¿no? Entonces, somos organismos, digamos, que tenemos un margen muy estrecho y eso nos vuelve muy sensibles a los cambios por frío o por calor. En el caso de las mujeres, en la segunda mitad, por efecto de la progesterona, más o menos puede subir 0,5 grados centígrados. Este control o regulación de la temperatura se hace a través del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo tiene neuronas que son sensibles a los cambios de temperatura y esta información le llega por receptores de la piel y por la sangre, por los vasos sanguíneos. Y ahí tenemos varios mecanismos para incrementar la pérdida de calor o para conservar el calor, ¿no? Ejemplo, la circulación cutánea. Cuando hace frío, vamos a tener vasoconstricción. Cuando hace calor, hay vasodilatación. El sudor es un mecanismo muy eficaz para perder calor, ¿no? Cuando hay la temperatura ambiental es muy alta. La contracción muscular, la piloerección, hormonas tiroideas también, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos que nos ayudan a conservar este calor, ¿no? Y a perderlo cuando es necesario. Este es el hipotálamo, que está ubicado acá en la parte basal del cerebro, que es nuestro termostato, ¿no? Es el termostato que regula nuestra temperatura corporal. Eh, Existe lesiones del hipotálamo en el cual se producen alteraciones severas a la temperatura, ¿no? La hipertermia maligna en personas que tienen neoplasias que comprometen, por ejemplo, el hipotálamo. Yo les mencioné que el calor lo perdemos normalmente por cuatro vías, ¿no? Siempre estamos perdiendo calor por cuatro vías. La principal es la radiación. La radiación perdemos la mayor parte de calor corporal. Entonces la radiación es por la diferencia de temperatura que tenemos con el medio ambiente. Y ahí vamos a perder el calor mediante ondas de infrarrojas, ¿no? Radiación electromagnética de infrarrojas, vamos a perder calor continuamente, ¿no? Por radiación perdemos en todo el cuerpo, excepto las zonas que están enfrentadas entre sí. Por ejemplo, la ingle, los muslos, las axilas, ¿no? Pero no, esas son zonas pequeñas en el cuerpo. Por conducción perdemos más o menos 15%, eso es por contacto con superficies más frías que nuestro cuerpo. Por convección es por movimiento del aire cercano a nuestro cuerpo.
ese aire se calienta, atrapa parte de nuestro calor y se va hacia arriba y entra otro aire frío. Este es un mecanismo que lo incrementamos artificialmente con los ventiladores, ¿no? Cuando tenemos mucho calor, ¿qué hacemos? Prendemos un ventilador. Eso incrementa la pérdida por convección, porque mueve corrientes de aire hacia nuestro cuerpo, ese aire frío atrapa calor de nuestro cuerpo y se va hacia arriba, porque el aire caliente pesa menos que el aire frío. Y nuevo aire frío es reemplazado, ¿no? Entonces, cuando tenemos calor en verano, nos ponemos frente al ventilador y rápidamente nos refrescamos, ¿no? Porque perdemos temperatura por convección. Otro mecanismo importante es la evaporación, ¿no? La evaporación, por cada gramo de agua que se evapora, se absorbe 0,5 kilocalorías del cuerpo, ¿no? Entonces, esta evaporación es más importante cuando las pérdidas por radiación disminuyen. ¿Cuándo disminuyen las pérdidas por radiación? Cuando la temperatura del ambiente se acerca a la temperatura corporal. Por decir, si la temperatura ambiente en verano, en la costa, por ejemplo, estamos en 31 grados, 32 grados, se acerca a nuestra temperatura corporal, ¿no? Que es 36,7. En ese caso, la pérdida por radiación se hace más lenta. ¿Cómo lo compensamos? Sudando. Comenzamos a sudar a través de la sudoración, ¿no? El agua que se evapora absorbe calor en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso todos sabemos que cuando hace calor sudamos, ¿no? Y esto es para recordar que somos homeotermos, ¿no? Vivimos a temperatura constante casi. Hay especies como por ejemplo los osos, ¿no? Que pueden invernar y pueden reducir su temperatura a veces, ¿no? 30 grados menos, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos un rango muy, muy pequeño de temperatura. Este es el esquemita, ¿no? Las pérdidas por radiación, por evaporación, por convección y conducción. Convección no solamente es por aire, también puede ser por líquidos. Cuando tenemos mucho calor, ¿qué hacemos también? Nos mojamos el cuerpo con un líquido frío, ¿no? Y eso también nos ayuda a disminuir la temperatura corporal, o sea, a perder más calor. Entonces, la hipotermia, el enfriamiento del cuerpo, es el descenso de la temperatura corporal por debajo de 35 grados centígrados. Por debajo de 35 comenzamos a presentar síntomas de hipotermia. Dice, 35 no es mucho, está cerca de nuestra temperatura habitual. La hipotermia puede ser leve, ¿no? O puede ser severa. Cuando es de 35 a 32 grados, se considera leve. Y la persona va a presentar primero temblor, vasoconstricción para conservar el calor que tiene en el cuerpo, ¿no? Aumenta la diuresis, orina más, aumenta la frecuencia cardíaca, presión arterial, la frecuencia respiratoria. Se considera hipotermia severa por debajo de 32 grados. Por debajo de 32, hipotermia severa. Y según el tiempo que una persona se expone a la hipotermia severa, hay agudas, subagudas y crónicas. Las agudas es cuando bruscamente caemos en nuestra temperatura por debajo de 32, porque de repente nos hemos caído por ejemplo, a un lago con agua helada, por decir un ejemplo, ¿no? Esa posición aguda nos produce hipotermia severa. O puede ser crónica. Crónica cuando vamos, por ejemplo, escalando una montaña, va bajando la temperatura y poco a poco el cuerpo se va a ir enfriando, ¿no? Hay factores de riesgo para la hipotermia. ¿Quiénes son más susceptibles a los cambios de temperatura? Tanto a la hipotermia como a la hipertermia. Los ancianos, los niños, los enfermos crónicos, las personas desnutridas, las personas que están agotadas, que están ebrias, ¿no? Nos han dado cuenta que la persona ebria es más sensible, especialmente a la hipotermia, se enfría más rápido. En caso de los enfermos crónicos, los pacientes del hospital, enfermos crónicos verán que están pidiendo siempre constantemente un calentador, una frazada, ¿no? La fisiopatología de la hipotermia va a producir cambios en el cuerpo, en casi todos los órganos. En estos órganos, por ejemplo, produce infiltración grasa, ¿no? Se llenan de células grasas, miocardio, túbulos renales, suprarrenales, hígado, y también produce infartos múltiples en los diferentes órganos. Y lo que es más importante, el flujo de sangre al cerebro por cada grado centígrado que cae nuestra temperatura corporal disminuye un 6%. Uno de los signos más importantes de la hipotermia es
la lentitud del pensamiento, ¿no? Porque la persona se hace más lenta en reflejos, en pensar, porque su flujo cerebral está disminuyendo. Por cada grado que va bajando, el flujo también cerebral va disminuyendo. Y entonces acá miren este esquemita. A los 32 grados hay dificultad para razonar. A los 30 grados no hay reflejos y la pupila en miriasis, o sea, como una lesión cerebral, ¿no? A los 26 grados centígrados, está hablando de temperatura corporal, lógico, ¿no? El paciente entra en coma. A los 20 grados, ya un electroencefalograma plano, no hay actividad cerebral, pero se puede revertir todavía, ¿no? Si tenemos una persona que nos llega con esta temperatura, calentando la podemos revertir. Debajo de 20 grados ya se presentan alteraciones de tipo cardíaco, asistolia, ¿no? Y la fibrilación ventricular y la muerte. Si es que no se ha podido revertir, ¿no? En cambio, el congelamiento, ¿no? A diferencia de la hipotermia, es una lesión que también producida por el frío, pero es por frío extremo. Son lesiones de piel y tejidos por frío extremo, a temperaturas cercanas a 0 grados centígrados, a temperaturas ambientales, ¿no? Es como el freezer, ¿no? Y la refrigeradora. Meten la mano al freezer a ver cuánto tiempo pueden aguantar. En cambio, a la parte de abajo, la refrigeradora, está entre 4 y 8 grados, uno puede aguantar más tiempo. En el caso de congelamiento, los vasos sanguíneos, para preservar la temperatura, se estrechan, ¿no? Al estrecharse, producen isquemia, reducen el flujo sanguíneo y esta isquemia de los tejidos puede producir inclusive necrosis de los tejidos. Esto se da especialmente en aquellos tejidos que tienen circulación terminal, como las manos, los pies, los lóbulos de las orejas. O sea, se puede, por eso que se necrosan cuando nos vemos enfrentados a un proceso de congelamiento. Cuando la temperatura de los tejidos está debajo de 2 grados, se producen cristales ya, intra y extracelulares, ¿no? También se denaturalizan las proteínas y se destruyen las membranas celulares. O sea, la congelación es destructiva, ¿no? Causa hiperviscosidad del plasma, produce trombosis, necrosis, ¿no? Entonces, esta es una foto de las manos congeladas. Parece que fueran quemaduras, ¿no es cierto? Mire, tienen ampollas severas, se ponen medias cianóticas, ¿no? Y al final se produce necrosis por isquemia de los vasos que traen la sangre. Y las personas pueden terminar con amputaciones, debido a la necrosis hay que amputar dedos o manos, dedos de manos, de pies, ¿no? O a veces la extremidad completa. Por el contrario, la hipertermia es el exceso de calor, ¿no? Es porque cuando un organismo homeotermo como nosotros no puede disipar más calor del que genera o del que absorbe, ¿no? Entonces entramos en hipotermia. Nuestro cuerpo comienza a subir su temperatura. No tenemos cómo disiparlo, ¿no? Porque tenemos mucho calor que estamos produciendo o estamos absorbiendo. Generalmente dice por estar expuesto a fuentes de calor. Bueno, puede ser cuando la fuente es externa, pero hay casos en los cuales la fuente de calor es interna, en las infecciones, porque hacemos fiebre, ¿no? Cuando la temperatura del cuerpo es mayor de los 41 grados, se llama golpe de calor o insolación. La temperatura mayor de 40 grados ya pone la vida en riesgo, ¿no? No sé si han visto un paciente con 40 grados, qué mal se siente. Hay que combatir inmediatamente la fiebre porque la fiebre también altera los sistemas metabólicos del organismo, al igual que la hipotermia, y nos puede matar. A 41 grados comienza la muerte cerebral y a 44 grados la muerte ya es segura, ¿no? Para que vean que nuestro rango de temperatura nosotros es bastante estrecho. Ese es un limitante, ¿no? Para el ser humano, digamos, para vivir en lugares que son bastante inhóspitos. Bueno, esto ya lo hemos dicho, con toda la temperatura corporal en función del hipotálamo, a través de señales de los receptores de calor y frío que vienen de los nervios periféricos y por la sangre, ¿no? Y todos se integran en el hipotálamo, que es nuestro termostato. Las lesiones producidas por la hipertermia se clasifican en grados. El grado más leve es el calambre por calor, ¿no? Calambres y espasmos. Se ven personas, por ejemplo, que trabajan varias horas en zonas de calor, por ejemplo, panaderos, ¿no? Horneros. Las personas que hornean ladrillos.
los que trabajan en las empresas siderúrgicas. Entonces, como están expuestos a varias horas al calor, su temperatura corporal comienza a subir y el primer signo son la presencia de calambres y espasmos, ¿no? Entonces ellos saben que cuando ya comienza a tener calambres tienen que salir a un espacio más ventilado. Si no se hace eso, el siguiente paso es el golpe de calor. El golpe de calor ya tenemos fiebre, dolor de cabeza, hipertensión, sensación de ansiedad, inclusive hay vómitos, ¿no? Si no se resuelve, sigue subiendo. El paciente tiene shock por edema cerebral, inclusive tiene irritación meningia, ¿no? Y en el grado extremo, el grado 4, es lo que se llama coma calórico. El coma calórico se alcanza con hipertermias mayores de 42,5 grados centígrados, ¿no? Ahí hay encefalitis, hay arritmia, alteraciones del EKG, edema pulmonar y, lógicamente, la muerte de la persona. Eso se puede revertir si lo enfriamos a la persona, ¿no? Si le enfriamos a la persona, podemos... ¿no? El golpe de calor, ¿no? Cuando uno ve al comienzo quizás lo confunde, se parece mucho a un accidente cerebrovascular, ¿no? Se parece bastante. Solamente que hay el antecedente que la persona viene de estar expuesta a una fuente de calor intensa y la temperatura está que vuela, pues, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve, ¿no? Una vez, hace muchos años, cuando era interno, o cuando trajeron un paciente así, ¿no? Y había estado corriendo una maratón, era verano de Lima, que hace temperaturas muy altas, era el mediodía, había corrido maratón, expuesto al calor del verano, el sol, y siendo una persona joven, lo trajeron porque entró en coma, ¿no? Convulsionó, me acuerdo, convulsionaba, estaba en coma, se inclusive con relajación de esfínteres y todo, y tenía una temperatura que estaba como 42 grados, 42. Entonces, eso lo que hay que hacer es, el tratamiento es enfriarlo inmediatamente, ¿no? Colocarlo, pusieron sábanas encima y mojándolas con agua fría, ¿no? Mojando y después lo meten en una tina, una serie de cosas para ayudarlo a que rápidamente pierda ese exceso de calor. Otra, otra, otra alteración o otra lesión por un agente físico es la electrocución. Esto sí es algo frecuente porque tenemos electricidad en las casas, ¿no? Casi todo lo hacemos con electricidad. Entonces son frecuentes los accidentes por electrocución. En las emergencias llegan pacientes con accidentes por electrocución, ¿no? La electrocución se define como un conjunto de fenómenos producidos por el paso de una corriente por el cuerpo humano, ¿no? El mecanismo de muerte es variado, ¿no? Hay un mecanismo de muerte que tiene que ver con trastornos cardíacos. Miren, esto de acá, todos son trastornos de tipo cardíaco, ¿no es cierto? Y entonces la muerte puede ocurrir fundamentalmente por lo siguiente. Puede ser por paro respiratorio, debido a que se han lesionado los centros nerviosos. Eso sucede con las corrientes de alto voltaje. O puede ser que sea por alteraciones cardíacas, donde se presenta todo esto, ¿no? Con la fibrilación ventricular. O puede ser por los efectos térmicos, o sea, por quemaduras. La electricidad produce quemaduras. O puede ser por el efecto contuso. La persona a veces, especialmente con los altos voltajes, es arrojada a distancia. Al caer se puede golpear la cabeza, algo puede morir. Entonces, ¿no? Fundamentalmente compromete el centro respiratorio, mayormente con altos voltajes, compromete el área cardíaca con voltajes de la electricidad casera, ¿no? Puede producir quemaduras, efectos térmicos, o puede tener efectos contusos, ¿no? Por ser arrojada la persona que sufre una descarga. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que podamos tener un shock por electricidad? Hay factores que dependen de la misma corriente, que son estos, ¿no? El voltaje, por ejemplo. El bajo voltaje compromete selectivamente el área cardíaca. Bajo voltaje es menos de 1000, porque alto voltaje se considera más de 1000 voltios. Bajo voltaje, o sea, la corriente casera, que es 220, es bajo voltaje. Entonces, si nos electrocutamos con la corriente casera, tiene tendencia a comprometer selectivamente el área cardíaca.
producir trastornos cardíacos que son los que pueden matar a la persona, ¿no? El alto voltaje tiene poder selectivo de paso por el sistema nervioso central y tracto respiratorio. O sea, el alto voltaje mayormente nos mata por paro respiratorio a nivel del sistema nervioso y nivel centro respiratorio. Alto voltaje es más de 1000. El amperaje. El amperaje viene a ser la cantidad de electrones que fluye por la corriente en una unidad de tiempo, ¿no? Algo así como la intensidad. La intensidad. A más voltaje, más amperaje también. Y el amperaje, toleramos muy poco amperaje, 0,1 amperios por segundo. Y también tiene que ver con el tipo de corriente. La corriente alterna hace más daño que la corriente continua. Ustedes saben que la corriente doméstica que hay en las casas es corriente alterna. Es la corriente que nos llega pues de la central eléctrica mediante el cableado, ¿no? Que es una corriente que permite, digamos, distribuirla más lejos. La central eléctrica a veces está en el mantaro y hasta acá no llega la corriente. Esa es la ventaja de la corriente alterna. La corriente continua era una corriente que no tenía mucho alcance. Esa es la que descubre Edison, pues, ¿no? Edison trabajaba con corriente continua, pero había un limitante, que podías alumbrar ahí a la zona de alrededor de la estación, ¿no? Que generaba la electricidad. En cambio, ¿cómo se llama? Tesla fue el que descubrió la corriente alterna, que es la que usamos actualmente. La continua es la que actualmente se usa mayormente dentro de los equipos electrodomésticos, ¿no? Dentro de los artefactos, ¿no? La corriente alterna que llega, el equipo lo transforma en corriente continua, que es la que ellos usan, ¿no? Este es un cuadrito que he puesto para que haga un recuerdo, ¿no? La continua del flujo de electrones es un solo sentido. En la alterna se van, como su nombre lo dice, se alternan, ¿no? A veces fluye acá y a veces fluye para allá, ¿no? Se van alternando en los dos sentidos. Y esta es una corriente que es producida de las centrales, y como tiene la gran ventaja que se puede transportar a grandes distancias. La corriente continua mayormente está en los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Y eso, la corriente alterna la convierte en energía continua. Para nosotros recibir una descarga con corriente continua, tenemos que abrir el aparato, estarlo manipulando, ¿no? Si no, no. En cambio, la corriente alterna, que es la que está en los cables, o en los tomacorrientes, ¿no? En los interruptores, etcétera, esa es la que estamos nosotros expuestos constantemente a los accidentes. El otro factor, aparte del factor de la corriente, es el factor del área de contacto corporal, ¿no? Ese es otro factor. O sea, unos son los que dependen de la corriente y otros dependen del área de nuestro cuerpo que toca la corriente. Y acá tenemos la resistencia del cuerpo. Acá tenemos que la piel seca es más resistente que la piel húmeda. La agua es conductor de electricidad. La piel seca, cuando la piel se seca, ahí tenemos resistencia al paso de la corriente. O sea, estamos más protegidos frente a una descarga, ¿no? Por ejemplo, el piso seco también es mal conductor. Por eso que cuando uno va a manipular electricidad, tiene que estar seguro que la piel está seca y que no esté parado pues, sobre algo que está húmedo o con agua. Si no, la corriente pasa más rápido por nuestro cuerpo. La trayectoria también es importante. Cuando el área cardíaca está en la trayectoria de paso, es más perjudicial. Porque la corriente, una vez que entra al cuerpo, hace igual que un proyectil por arma de fuego. Tiene orificio de entrada, una trayectoria y un orificio de salida. Entonces, en esa trayectoria, si coge el área cardíaca, lógicamente la posibilidad que mate a la persona es mucho mayor. Otro factor es el área de contacto, ¿no? Si el área de contacto está más cerca del área cardíaca, también más riesgo. Y el tiempo, a mayor tiempo de contacto, más peligroso. La persona coge la corriente y le comienza a pasar la descarga, ¿no? Mientras más tiempo esté en contacto con la corriente, más daño le va a hacer. Entonces ustedes verán que apenas alguien se está electrocutando, las personas intentan separarlo. Eso es un error, ¿no? Porque el cuerpo humano también es un buen conductor, tenemos agua en el cuerpo. Entonces lo cogen y al final la corriente pasa al otro también. Cuando lo ideal en esas cosas es cortar el flujo de corriente, ¿no? Lo más pronto posible. Apagar la llave, el interruptor, cualquier cosa que esté generando ese flujo de corriente. Una persona lo coge y también terminan muriendo los dos, ¿no? Entonces,
Ese es el caso que han estado hablando estos días, ¿se acuerdan de estos chicos que murieron en el McDonald's, ¿no? Uno se entró en contacto con los cables de uno de los aparatos y el otro, por ayudarles, también sufrió la descarga, ¿no? ¿Qué lesiones va a producir el choque eléctrico? El choque eléctrico produce una lesión de entrada que se llama la marca eléctrica de Jelinek, ¿no? Vamos a verlo ahora, una imagen. También tiene una salida, eso no tiene nombre propio. Y en el trayectoria también va quemando, y en la salida se nota mejor la quemadura, ¿no? A la hora que sale, van a ver la quemadura y a veces con necrosis, ¿no? Este es un cuadrito que le puse para que vean la resistencia de los tejidos. No todos los tejidos tienen la misma resistencia al paso de la corriente. Por ejemplo, los músculos y los vasos sanguíneos son de baja resistencia. O sea, la corriente pasa rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen buena cantidad de contenido de líquido, de agua. De resistencia mediana es la piel seca y de alta resistencia es el hueso, la grasa, los tendones, porque casi no tienen agua. Entonces son más resistentes al paso de la corriente. Ahora, hablando de solamente la piel, que es la parte que se pone en contacto con la corriente, la piel seca tiene una resistencia de 40.000 ohmios, ¿no? 40.000 ohmios. Y la piel mojada solamente 150. Miren, ¿no? O sea, ¿cómo cae la resistencia? ¿Cuántas veces sacará? Como más de 50 veces, creo. Solamente de tener piel normal, o sea, piel seca, porque bueno, piel normal se refiere a piel seca y piel mojada, ¿no? Porque vean lo importante que es no coger nunca electricidad con la piel mojada. Eso es fundamental, ¿no? Sin embargo, a veces la gente lo hace, especialmente a veces los niños, ¿no? La lesión eléctrica puede producir lesiones por diferentes cosas, ¿no? Puede ser por el contacto, puede ser por el mismo calor, ¿no? Hay algunos equipos eléctricos que tienen arco eléctrico, queman por el arco, ¿no? O a veces producen una flama y también, ¿no? O por trauma contuso, porque la persona es arrojada fuertemente contra una pared, un piso, qué sé yo. O porque la persona se queda pegada a la corriente y eso produce una contractura muscular tan intensa que puede producir necrosis de los músculos. Eso se llama tetania muscular. Este es el punto de entrada. Esta es la de Jelinek, bastante grande. A veces son más grandes, a veces más chicas, ¿no? A veces son más pequeñas. Han tenido una ampolla seguramente y la ampolla ya se ha reventado, ¿no? Habitualmente el punto de salida, ¿no? Si la electricidad entra por las manos, lo más probable es que salga por los pies, ¿no? Sí, porque está buscando siempre hacer tierra, ¿no? Especialmente si estamos, digamos, con los zapatos húmedos o estamos parados sin calzado sobre una superficie mojada, ¿no? Tienen tendencia. Y en la salida, miren cómo es, ¿no? Puse necrosis. Probablemente si abrimos acá, ha producido necrosis ahí de los músculos, del pie, etcétera, ¿no? Muchas veces terminan en amputaciones, si es que la persona no muere, ¿no? Esta es una contractura eléctrica, una contractura muscular severa por alguien que se ha quedado cogido, ¿no? A la fuente de electricidad. Es una tetania muscular, es intensa, ¿no? Miren cómo, y lógicamente la necrosis, ¿no? La necrosis, si no muere, pues pierde toda la extremidad. Las lesiones, ¿no? Internas, pero más que todo este es ¿no? Un orificio, no se ve bien si acá por la foto, si centrado salía, pero produce grandes quemaduras, ¿no? Y en su paso va quemando también. Por donde pasa va produciendo quemaduras. Aparte de la corriente casera, ¿no? Aparte de la corriente casera, ¿no? Tenemos la fulguración, ¿no? La fulguración es, pero un segundito, ¿no?
Ya. La fulguración es también electricidad, pero no es corriente doméstica, es la acción del rayo, ¿no? Sobre el cuerpo de hombres y animales. Entonces, se dice que cada segundo la Tierra recibe 100.000 rayos. Es bastante. La mayor parte, pues, no impactan sobre las personas, ¿no? Caen en zonas deshabitadas, en montañas, etcétera, ¿no? Pero la cantidad que se recibe es bastante grande. El riesgo que tenemos una persona de sufrir un impacto por rayo es muy bajo, ¿no? Que la persona le haya caído un rayo, la mayor parte pueden tener lesiones severas o incluso deben morir, pero las posibilidades son bastante pequeñas, ¿no? Cada vez que llega la temporada de tormentas eléctricas, de lluvias, a veces hay años que alguien muere, no salen las noticias, pero no es tan frecuente. Más o menos un tercio de las fulguraciones llegan a ser mortales y los supervivientes, la mayoría, van a tener secuelas neurológicas. En los signos patognomónicos de muerte por fulguración, tenemos acá la figura de Lichtenberg, ¿no? La figura de Lichtenberg es una lesión en la piel que aparece una hora después del impacto por lo general y desaparece después, si la persona no ha muerto, ¿no? A las 24 horas, ¿no? Está presente más o menos en un tercio de las personas que han muerto por fulguración. El rayo tiene un voltaje de 500.000 voltios en promedio y intensidad de 10.000 amperios, ¿no? De 10.000 a 50.000 amperios. Si imagínense, comparado con la corriente doméstica que nos mata rápidamente, el rayo de entre voltaje y amperaje, pues, supera en miles de veces, ¿no? Por eso le explica la mortalidad alta de rayo. La etiología de rayo, la etiología médico-forense es accidente. No hay homicidios ni suicidios con rayos, ustedes saben, pero no es cierto. Tiene que ser accidente. Produce quemaduras intensas, traumatismo severo, ¿no? Porque la persona es a veces arrojada a gran distancia, o heridas internas inclusive, ¿no? Esta es la figura de Lichtenberg, que es una persona que ha sufrido una descarga de rayo, ¿no? Esta es otra, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a decir algo sobre las quemaduras térmicas, ¿no? Las quemaduras también son traumatismos en los tejidos vivos causados por temperaturas mayores a las que podemos tolerar el cuerpo humano. No podemos tolerar temperaturas muy altas. Cuando el agua la podemos a calentar, metemos la mano, aguantamos a 45 grados, quizás 50, ya más de ahí ya no podemos tolerar temperaturas, ¿no? Cuando alguien va, por ejemplo, a baños del Inca, ahí el agua sale en directa, sale como 90 grados, algo por ahí. No podemos tolerarlo, tenemos que mezclar con agua fría, ¿no? Cuando nos vemos expuestos a temperaturas mayores a las que podemos tolerar, nos va a producir en el cuerpo las llamadas quemaduras térmicas. Las quemaduras se clasifican por su grado de intensidad. Hay primer grado, segundo grado, tercer grado y el cuarto grado, que es la carbonización ya. Las más frecuentes son las de primer grado. ¿Quién no ha tenido una quemadura de primer grado, no? Habitualmente están entre la piel nomás y forman una ampollita con eritema, una ampollita y una área roja alrededor, ¿no? Y duelen, ¿no es cierto? Esas ampollitas se revienta después, cicatriza todo y habitualmente no deja ninguna cicatriz, ¿no es cierto? En la segundo grado se forman ampollas más grandes, ya se forman flictenas, y con que tienen zonas de quimosis, con punteados, eritema, ¿no? Entonces, estas flictenas son vesículas o ampollas, levantan la epidermis, ¿no? Tiene líquido amarillo transparente. Si es un cadáver, no se forman ampollas, se forman placas apergaminadas, ¿no? Para que se formen ampollas, porque maduras, tiene que estar vivo. En la histología, vamos a ver que hay necrosis, porque la quemadura puede ser necrosis de los tejidos, ¿no? En las capas basales del epidermis se ve ahí la quemadura, ¿no? Hay fibrina, vasos trombosados. Esta quemadura de segundo grado cicatriza espontáneamente. Habitualmente no deja una cicatriz importante, o puede quedar algo bastante atenuado, ¿no?
En el tercer grado sí van a dejar cicatrices importantes. Se forman escaras, porque hay destrucción de la piel. La piel se ha necrosado, ¿no? Necrosis de coagulación. Entonces se forman escaras por lo que se ha momificado la dermis y el tejido celuloso cutáneo. Y todos los tejidos puede inclusive coger a veces hasta el músculo. Dejan cicatrices retráctiles, ¿no? Entonces, esas sí dejan, vamos a ver una imagen, las cicatrices de una quemadura intensa de ese grado, ¿no? En el cadáver son buenas, pergaminadas, habría que verlo una imagen. Y en el cuarto grado son quemaduras ya con carbonización, que puede ser total o parcial. Cuando un cadáver se carboniza, en el cuarto grado, por ejemplo, la gente que muere en un incendio, encuentra su cadáver ya carbonizado, ¿no? Eso es el cuarto grado. Tenemos que el cadáver sea retraído en peso y volumen, porque nuestro cuerpo fundamentalmente tiene agua, ¿no es cierto? Hay retracción del cadáver en peso y volumen. Si alguien pesaba 80 kilos, puede ser que a la hora que ya está carbonizado pese 50, ¿no? Y si medía 1,80 m, puede encontrarlo con 1,60 m, ¿no? Se ha contraído. También, al retraerse los tejidos, los miembros se flexionan. O sea, brazos y piernas se flexionan así, ¿no? Entonces, eso le da ¿cómo le llaman esto? Le llaman la posición del boxeador, ¿no? Por la flexión de los miembros, con fracturas espontáneas y las cavidades tienen tendencia a abrirse. El carbonizado se le abre la cavidad oral, por ejemplo, ¿no? Y se le ven los dientes. Da la impresión como si estuviera riendo, no, no está sonriendo, sino que hay retracción, ¿no? De los tejidos alrededor de las cavidades. Entonces la boca, la cavidad se abre más. La piel está negra, los músculos están quemados, los huesos calcinados, ¿no? Porque hasta los huesos se calcinan. Una manera, la incineración de los cadáveres, ¿no? La incineración de cadáver quema hasta los huesos. Habitualmente para incinerar un cadáver se requiere temperaturas de 1000 a 1200 grados centígrados. En algunos incendios se llega a más que esas temperaturas. Entonces cuando sacan a las víctimas es como un incinerador, ¿no? Ya está totalmente carbonizado. Puede haber amputaciones espontáneas, o sea, los miembros se separan y la sangre tiene un color rojo achocolatado, rojo no, achocolatado por la metahemoglobina, ¿no? Las vísceras, cuando se quema el cuerpo, las vísceras resisten más tiempo. O sea, se queman los músculos, los huesos, la piel, y las vísceras resisten un poco más el calor, ¿no? Bueno, acá hay hiperemia, diferentes alteraciones, infartos hemorrágicos, necrosis hepática, cantidad de alteraciones que sean. Este cuadrito no está tan claro, pero ella quería ilustrarle la quemadura de primer grado, que es una quemadura superficial, ¿no? Aquí en la epidermis nomás. Cicatriza bien, no deja mayor secuela. A segundo grado, agarra de todo el grosor de la epidermis hasta parte de la dermis, ¿no? Es un poco más profunda. Habitualmente también casi no deja prácticamente ninguna cicatriz. La tercer grado sí quema, hasta su lado subcutáneo, inclusive puede quemar músculos, qué sé yo. Esa deja unas cicatrices como secuela bastante importante que ahora vamos a ver. ¿Cómo valoramos la extensión de la quemadura? Que eso es muy importante. Usamos la llamada regla de los 9, ¿no? Entonces fácilmente con la regla de los 9, uno mirando un quemado, uno puede decir qué superficie corporal está quemada, que es muy importante para el tratamiento y para el pronóstico, ¿no? Y también para un peritaje que tengan que hacer una persona que está con quemaduras. La cabeza y cuello se considera que aportan el 9% de la superficie. Cada miembro superior aporta también 9%. El tronco anterior, o sea, tórax y abdomen anterior, todo se considera, aporta 2 veces 9, o sea, el 18%. La parte posterior también es 2 veces 9, o sea, es 18. Cada miembro inferior es también 2 veces 9, o sea, 18. ¿No? Y solamente la excepción es la región perineo genital, que aporta el 1%. ¿No? Esta es la famosa regla de los 9 para calcular la extensión de las quemaduras. Las quemaduras térmicas tienen diferentes agentes causales. Puede ser el mismo fuego directo, ¿no? Cuando uno cae a las llamas. Puede ser con un cuerpo caliente. Por ejemplo, se quemó uno con una plancha, ¿no? Que está caliente. O con un objeto que estaba caliente y uno lo agarra.
Habitualmente en esos casos, la lesión que tenemos tiene la forma de la superficie que hemos tocado, ¿no? Si la plancha nos cayó y tiene una forma media triangular, nos cayó en el cuerpo, da a dejar una quemadura también de forma triangular, ¿no? Nos podemos quemar por líquidos, que es lo más frecuente, las quemaduras por agua hirviendo, ¿no? Lo más frecuente. Y nos podemos quemar por gases. Y los incendios. Se producen gases a altas temperaturas y las personas que quedan atrapadas inhalan esos gases. Esos gases a alta temperatura queman las vías aéreas, ¿no? Necrosan todo el epitelio de las vías respiratorias y también de la faringe, esófago, porque una parte se va pues a la vía digestiva. Por eso que los grandes quemados que se han ido rescatados los incendios tienen mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico porque han inhalado ese gas caliente y tienen quemaduras de las mucosas, ¿no? Eso condiciona insuficiencia respiratoria, cuadros sépticos por los gérmenes que entran, una serie. En realidad los grandes quemados tienen una mortalidad muy alta. Formas médico-forenses en el cual se producen las quemaduras térmicas. Puede ser accidente, que es lo más frecuente, ¿no? Muertes profesionales, personas que trabajan con fuego, por ejemplo, los bomberos. Muerte criminal, hay personas que, digamos, quieren matarlas y una manera de matarlas es rociando su casa, el lugar donde está, con combustible y le prenden fuego, ¿no? ¿No? O muerte criminal. O se acuerda que ha habido hace 3 o 4 años me parece, hubo una ola así de atentados, feminicidios, utilizando fuego. Una chica que, me acuerdo de un ómnibus en Lima, que le rociaron gasolina y le prendieron fuego, ¿no? Murió al final. Es una muerte criminal, ¿no? Por quemaduras térmicas. Una señora acá en Cajamarca también creo que también que vendía salchipapas. En la noticia se vio, ¿no? También le prendieron fuego, murió también, ¿no? Entonces, la quemadura térmica puede ser una forma de muerte con fines criminales. Eso puede inclusive llegar a la carbonización. Pero cuando hablamos de carbonización, hablamos también no solamente de la muerte criminal, puede ser accidental. ¿Por qué? ¿Quiénes se carbonizan? Personas que se estrellan en su auto y se incendia el auto. Se pueden carbonizar, se quedan atrapados. Cuando cae un avión, los pasajeros se carbonizan. Entonces, eso, claro, son accidentes. Y otra forma es el suicidio, que es bien raro. Es bien raro, al menos en la cultura occidental, que alguien se suicide, digamos, quemándose, ¿no? Pero sí existe. En la cultura oriental son los bonzus, ¿no? Los bonzus son esos monjes budistas que, como una manera de protestar, se suicidaban prendiéndose fuego. Esto es bastante raro, ¿no? Que se utilice como suicidio. ¿Qué problemas tenemos médicos forenses, ¿no? Entonces, en el caso de las muertes por quemaduras térmicas, ¿no? Ah, y acá dice que, por ejemplo, las muertes inmediatas se consideran luego de las 24 horas, ¿no? O sea, las personas que sobreviven, ¿no? Y pasan las 24 horas se consideran muertes inmediatas. Si se quema 30% de la superficie corporal, mal pronóstico. Pero si se quema 45% ya es mortal, ¿no? 45% de la quemadura de la superficie corporal forzosamente es mortal. Ya 30% es mal pronóstico, ¿no? Pero cuando tienen quemaduras así extensas, aquí en Cajamarca lo trasladan pues a Lima. Acá no tenemos una unidad de quemados. Este es un manejo bien difícil. Oye, no sé si conocen las unidades de quemados, ¿no? En el mismo Lima hay pocas, ¿no? Hay pocas unidades de quemados a nivel nacional, ¿no? Una de esas es la unidad de la Almenara, la unidad de quemados, creo que es la más grande que hay en el Perú y tiene son ambientes como si fueran sala de operaciones, ¿no? Hay que entrar con ropa estéril, una serie de todos los elementos de protección para evitar las infecciones de los pacientes. Ahora, hay factores que agravan esto, ¿no? El estado anterior, personas que sufrían una enfermedad anterior, la edad, o niños o personas de edad avanzada, ¿no? El shock que lo ha complicado, insuficiencia renal, úlceras, gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes factores para que contribuyan a la mayor mortalidad de los quemados, ¿no? También tenemos que la muerte inmediata puede ser por destrucción de tejidos nobles,
centro nervioso, intoxicación por gas, etcétera, ¿no? Cuando muere uno en el mismo incendio, o sea, no es muerte inmediata, sino en el mismo incendio, muerte inmediata, puede ser por efecto directo de las llamas, ¿no? O sea, la persona cae a las llamas y muere ahí. ¿No? La temperatura elevada condiciona una embolia grasa, pseudohematoma epidural, puede llegar a explosionar inclusive el cráneo, ¿no? Y hay asfixia por el monóxido. Esto produce digamos, cuando la persona se ve atrapada en la misma llama del incendio, ¿no? Tenemos la carbonización. La carbonización, ¿no? El problema a veces es la identificación, ¿no? Porque cuando se carboniza ya ni las huellas digitales tenemos. Hay que recurrir a otros métodos, a veces no, ahora tenemos el DNA, ¿no? En el caso de carbonización, el cadáver vamos a encontrar lo que ya les dije, los miembros en semiflexión. Eso se llama actitud boxeril, llama acá está el nombre, actitud boxeril. Están en semiflexión, como si estuviera boxeando, ¿no? Y la, la boca está más abierta, hay una retracción peribucal y los dientes están visibles, ¿no? Esa actitud boxeril. Vamos a encontrar niveles altos de carboxiemoglobina y eso se hace punzando corazón en la sangre, ¿no? Entonces, el carbonizado, ya dije que tiene el volumen disminuido, ¿no? Se puede estar fijado en la posición previa. Como el espasmo cadavérico, claro, puede también tener una fijación, una posición previa antes de la muerte, ¿no? Y alteraciones oculares que están acá. Esta es una quemadura de primer grado. Una ampolla, habitualmente esto revienta, cicatriza y no deja secuela. Segundo grado es un poquito más intensa, ya agarra hasta la capa generatriz de la epidermis, la dermis, pero la piel se regenera a partir de los anexos dérmicos. Los anexos hay células basales también, y a partir de ahí puede crecer, demora más, pero puede crecer y epitilizar de nuevo la superficie quemada. Una quemadura de tercer grado, ¿no? Miren, zonas ya de necrosis, estas zonas negras son de necrosis, ¿no? ¿No? Entonces hay que hacer limpieza quirúrgica, a veces hay que amputar parte de las extremidades o todas, ¿no? Pues esto en negro ya se ha necrosado. Y estas son las secuelas de la quemadura de tercer grado. Deja unas cicatrices retráctiles, ¿no? Bien gruesas. Habrán visto algunas personas que tienen tenido quemaduras de tercer grado. Inclusive fijan los órganos en posición defectuosa. Miren acá. La fibrosis ha fijado esta extremidad directamente al tórax, ¿no? No hay el espacio axilar, ¿no? No hay el espacio axilar. Parece que acá también hubo, pero ya lo operaron. Esto los operan. A veces tienen que tener varias cirugías hasta llegar a darle la habilidad funcional que tenían, ¿no? Ante la quemadura. Porque nadie puede vivir con el brazo pegado al cuerpo, ¿no? No le permite hacer los movimientos que normalmente hacemos. A veces quedan con la cabeza o la cara pegada acá hacia el cuello, diferente, ¿no? Entonces vienen ya todas las cirugías reconstructivas gradualmente para tratar de aliviar. Pero siempre van a quedar estas cicatrices feas que se ven en las quemaduras de tercer grado. Es un carbonizado, ¿no? Miren ustedes, hay una retracción peribucal que deja ver los dientes, ¿no? Hay una retracción, le dije, de los orificios, apertura de los orificios, y después por la retracción. Este es un cadáver carbonizado en un accidente de auto. A veces cuando una persona choca, se prende la gasolina, el auto se prende y si no puede salir, se quedó carbonizado, ¿no? Viene también la actitud de la retracción peribucal, ¿no? Y se ven los dientes y los brazos semiflexionados, ¿no? Seguramente que las piernas también, esa es la actitud boxeril. Ahora vamos a mencionar otro fenómeno físico que son la radiación. La radiación, no tenemos la radiación, este cuadrito lo he puesto así porque es más fácil entenderlo con un cuadrito que encontré por ahí. La radiación, en el espectro electromagnético tenemos radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes, ¿no? Estas son las no ionizantes de baja frecuencia y estas son de alta frecuencia. Las no ionizantes tenemos acá las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, la ultravioleta.
Acá tenemos también las ondas de la telefonía, ¿no? De los celulares, son radiación no ionizante. Y la radiación ionizante está dado por radiación, claro, también por partículas, pero en el caso de radiación, está dado por radiación que da los rayos X, los rayos gamma y rayos cósmicos, ¿no? Rayos cósmicos casi no recibimos porque la atmósfera los atrapa, ¿no? Rayos gamma sí recibimos, ¿no? Vamos a ver cómo podemos recibir rayos gamma. Y rayos X, pues, también recibimos porque es un método de diagnóstico. La radiación no ionizante no hace daño. Eso viene al caso de que ustedes leen que hay lugares donde la gente se opone a la instalación de las antenas de, de transmisión de la señal de los celulares, ¿no? Diciendo que producen cáncer. Eso es una tontería que no tiene ningún fundamento, ¿no? Esa es radiación no ionizante. Pero debido a la ignorancia que vive en muchos lugares en el Perú, se oponen, ¿no? A la instalación. Y hay por ahí los pseudocientíficos que no faltan, ¿no? Ahora con esto de las redes, pseudocientíficos hay un montón. Entonces, que salen a opinar que sí, que produce cáncer, es imposible. ¿No? No hay nada que lo demuestre. Entonces, nosotros vamos a hablar ahorita del daño que produce la radiación ionizante, que es la que nos interesa. Ahora, la radiación ionizante es una forma de energía, ¿no? Que es liberada por los átomos. Puede ser en forma de ondas o puede ser como partículas. Cuando son ondas, son rayos gamma y rayos X, ¿no? Los cósmicos no hablamos porque no nos afectan. Y cuando son partículas alfa, beta y neutrones, ¿no? Entonces, este, hay átomos de algunos elementos químicos que constantemente, en forma espontánea, están emitiendo, ¿no? Radiación. Eso se llama radiactividad. No todos los elementos químicos tienen esta característica. O algunos, como por ejemplo el uranio, el polonio, etcétera, sí, en forma espontánea están emitiendo energía mediante la forma de radiactividad, ¿no? Entonces, también se llama radiación ionizante. Bueno, estos elementos que en forma espontánea están emitiendo radiación ionizante, ¿no? Se llaman radionúclidos. Y son así porque son elementos inestables. Habitualmente no tienen electrones completos en sus órbitas finales, ¿no? Entonces, por eso son inestables, hay una pase de electrones de diferentes niveles y eso va a liberar una forma de energía, ¿no? Y cada radionúclido tiene una característica, qué tipo de radiación emite, ¿no? Qué energía da y su semivida. Semivida es cuánto tiempo demora en desintegrarse hasta la mitad. Hay varias formas de medir la radiación ionizante, ¿no? Por ejemplo, esta es una medida que utilizan los físicos, que miden la cantidad de energía que emite un radionúcleo, ese es el Becquerel, ¿no? Que es una desintegración por segundo. Eso no nos interesa a nosotros, eso lo miden los físicos. La semivida es el tiempo necesario para que la actividad de ese radionúcleo disminuya a la mitad de su valor inicial, que se va desintegrando y tiene una utilidad. El caso más importante es el carbono 14, ¿no? Que tiene una semivida de 5.730 años y se usa para dar fecha, de antigüedad, de una serie de elementos arquitectónicos, ¿no? Fuentes de radiación. ¿De dónde nos viene la radiación? Todas las personas, todos, estamos expuestos a fuentes naturales de radiactividad, que nos pueden venir del suelo, del agua, ¿no? Y también fuentes artificiales por equipos médicos, ¿no? Los diagnósticos por imágenes usan radiación. Ahora, la radiación natural que recibimos por suelo o agua proviene porque hay más de 60 elementos radiactivos naturales que están en el suelo, el agua, el aire, ¿no? Unos emiten poquita y otros emiten más. La principal fuente de radiación natural es un gas, el gas radón, que me acuerdo que les mencioné cuando hablé del cáncer de pulmón en patología, ¿no? Hay zonas de la Tierra que son ricas en radón, entonces son zonas que están recibiendo radiación natural, ¿no? Entonces, me acuerdo haberle dicho que en otros países, antes de dar la autorización para construir una casa en un lugar determinado, miden la cantidad de radiación que emite radón en esa zona. Si es muy alta, la persona no puede construir su casa ahí.
En el Perú, evidentemente, ustedes comprenderán que no existe eso, ¿no? La gente hace sus casas en quebradas, al borde de los ríos, no hay control. O sea, ¿cuánta gente podrá estar haciendo sus casas donde hay fuentes naturales de radiación? Porque hay radón ahí. No lo sabemos, ¿no? No hay ninguna medida, ningún control, nada, ¿no? Y otra radiación natural que también estamos expuestos son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son atrapados mayormente por la atmósfera, por la capa de ozono inclusive, ¿no? Y solamente nos exponemos cuando vamos a gran altura, ¿no? Por ejemplo, los astronautas que están en el transbordador espacial, todo eso, están expuestos a la radiación por rayos cósmicos. Por eso que las naves donde están son especiales, ¿no? Los trajes también son especiales. ¿Qué tipo de exposición a la radiactividad hay? Hay dos, la interna y la externa. La interna es cuando el radionúcleo del elemento ingresa al cuerpo y de adentro nosotros va a liberar su radiactividad. Y la externa es cuando el material radiactivo, ¿no? Que está en el aire, se deposita encima de nosotros, ¿no? Pues el aire lo trae y se deposita en el pelo, en la ropa. Desde afuera de nuestro cuerpo también nos emite radiactividad. O puede ser que la fuente de radiación sea un reactor, un equipo, algo que está fuera, en el ambiente, ¿no es cierto? En el caso que nos irradiamos, por ejemplo, un equipo de rayos X, es radiación externa, porque la fuente de radiación está fuera de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuándo es interna? Cuando ingresa el radionúcleo. Hay casos en los que ingresa, por ejemplo, cuando queremos hacer una gammagrafía, ¿no? Es un examen médico. O cuando queremos, por ejemplo, usar la gammagrafía, entonces, por ejemplo, el yodo radiactivo, ¿no? Para saber si hay captación de yodo por la tiroides, le llamamos yodo radiactivo. Entonces, el radionúcleo está ingresando al cuerpo, ¿no? ¿Qué efectos tiene la radiación en la salud? Eso depende de la dosis que recibamos o que absorbamos, ¿no? Esas son las unidades Gray. Entonces, este daño que va a producir esta dosis depende de qué tipo de radiación es y qué sensibles son nuestros órganos y tejidos. Algunos órganos y tejidos son más sensibles a la radiación y otros son más resistentes, ¿no? Entonces, la radiación que nos llega puede producir efectos agudos, como enrojecer la piel, caída del cabello. Las personas que reciben radioterapia por cáncer, ¿no? O se les cae el cabello, quemaduras, síndrome de radiación aguda, bueno, ya. El órgano más sensible son las gónadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso ustedes verán que cuando una persona entra a rayos X, ¿no? Y va a tomarse una placa, por ejemplo, una zona cercana a las gónadas, lo protegen con una plancha de plomo, ¿no? Las gónadas son la parte del cuerpo más sensible a los efectos de la radiación. Porque si la dosis es baja o se recibe en un periodo amplio, en general el daño celular que produce la radiación, el DNA, la radiación altera el DNA, ¿no? El daño celular, pues, se repara, pero queda con error. Y ese error puede terminar produciendo un cáncer, ¿no? Entonces, se ha visto que las sobrevivientes de los lugares donde ha habido escapes de radiactividad, por ejemplo, las bombas atómicas, ¿no? De Hiroshima, Nagasaki, los sobrevivientes tuvieron más cantidad de cáncer que las personas comunes y corrientes que no han tenido la exposición, ¿no? Especialmente cáncer de tiroides y cáncer tipo leucemias, ¿no? El riesgo es mayor en niños adolescentes porque ellos están en fase de replicación celular más rápida que las personas adultas. ¿Qué efectos tiene en la salud? También se puede medir en Sievers. El Sievers mide los efectos biológicos de la radiación en las personas que se exponen. Una persona normalmente recibe solamente 2.1 a 10 milisieverts por año. Por la luz solar, rayos cósmicos, eso es poquito lo que recibimos, ¿no? La persona que trabaja con material radioactivo llega a recibir hasta 50 milisieverts por año. Mire la diferencia, ¿no? Mucho más que una persona que no trabaja con material radioactivo. Una radiografía, por ejemplo, radiografía de pulmones, más o menos aporta 0.02 milisieverts. Y una tomografía, 8 milisieverts, ¿no? Entonces, para que vean ustedes que los estudios por imágenes, claro que son importantes y ahora, digamos, impactan con menos radiactividad que antes. Pero eso no quiere decir que no sea importante el aporte de radiactividad.
Por eso que no se debe abusar de los estudios, ¿no?, radiográficos, porque de todas maneras es un efecto acumulativo en las personas. No hay que pedir ahora, por cualquier cosita están pidiendo tomografías, control al otro mes tomográfico, estamos irradiando a las personas, ¿no? La dosis efectiva que uno piensa que ya produce efectos en el organismo de forma detectable son 100 milisieverts por año. Entonces los dosímetros, el personal que trabaja en diagnóstico por imágenes, cargan su dosímetro, que es para que midan, ¿no? Si ya se acercan a una cifra que pasa del establecido, tienen que pasarlo a otra área donde no se vea expuesto a la radiactividad, y no se le va acumulando. Entonces tenemos con la radiactividad lo que se llama síndrome de radiación aguda, ¿no? Es cuando recibimos altas dosis de radiación en un periodo breve. ¿No? Un periodo breve. Nos llega una fuente de radiación en un periodo breve, pero en cantidades altas. Los primeros síntomas, náuseas, vómitos, diarrea, que comienzan de inmediato a veces días, ¿no? Y pueden llegar inclusive a tener estado de coma. En la piel se va a ver los efectos, hinchazón, escozor, enrojecimiento, caída del cabello, ¿no? Las personas que no se recuperan pueden llegar a morir, mueren en términos de unos meses de la exposición, ¿no? Y la mayor parte de casos es por destrucción de la médula ósea. La médula ósea es muy sensible a la radiactividad, entonces puede producir aplasia medular, y eso que es incompatible con la vida, pues la aplasia medular, ¿no? No hay plaquetas, hacemos hemorragias, no hay leucocitos, no hay hematíes, etcétera, ¿no? Entonces, es más que todo por la destrucción de la médula ósea. Este es un efecto de la radiactividad. Miren, ¿no? Puede producir quemaduras severas en la piel, ¿no? Ulceraciones en la piel, ¿no? Estas fotos tienen que ver con esta, ¿no? Miren esta quemadura, una persona, ¿no? Este es el caso que les voy a referir, ya se ha referido también a los demás, de que hubo en Lima hace unos años, habrá sido 10 años, un poco más, 15 años, de un trabajador que pasando por un lugar se encuentra en la calle una varilla de metal brillante, ¿no? Que era una varilla de iridio. El iridio es un elemento radiactivo. Él no lo sabía. Él pensó que algo que tenía valor, ¿no? Y lo guardó en el bolsillo de atrás de su pantalón. Y se fue a su casa, pensando que podía venderlo en algún momento. Comenzó a presentar dolores intensos a nivel de la pierna, el muslo, ¿no? Y me acuerdo que pasaron por la televisión, decían, ¿no? Que se había perdido una varilla de iridio. Es un equipo que habían desmontado y en el desmontaje se les había caído una varilla de iridio y no se habían dado cuenta. Y alguien la había recogido. Hicieron un llamado que quien la había encontrado que la devuelva, que es peligroso, que emite radiactividad. Entonces, esta persona, cuando ve eso, se va a un hospital. Tenía ya dolores intensos en la pierna. Tuvo necrosis de toda la pierna, mira, hasta de la área perineal. Terminó en amputación. Terminó en amputación de la pierna por la irradiación aguda, ¿no? Y, esta, y a su esposa, como compartían cercanía, evidentemente, también le afectó la radiactividad, ¿no? Mira esta úlcera gigantesca. Porque bueno, la radiactividad es algo muy bueno. Hemos encontrado utilidad médica, exactamente, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? No es una cosa que no afecte. Bueno, este es un resumen de los principales lesiones por agentes físicos, ¿no? Hay más, hay la presión atmosférica, hay diferentes cosas, pero bueno, son menos frecuentes y tampoco podemos verlo todo tanto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos dicho? ¿No? Entonces, si no, todo está en claro. Ya, entonces, ya hoy día ya en la tarde les paso la grabación y las diapositivas, ¿no? Como he venido haciendo. Este, y nos toca con el grupo B1 a las 5 de la tarde, ¿no? Si no hay dudas, no hay preguntas, acá quedamos entonces, ¿ya? Nos vemos con el